Mi familia se burló de mí por trabajar de repartidor durante años. Hasta que una carta cambió todo lo que creían saber sobre mí. El día que mi propia familia se rió de mí delante de 30 personas pensé que ya nada podía sorprenderme. Me equivocaba, porque 2 semanas después, recibiría una noticia que cambiaría todo lo que creían saber sobre mí, y también descubriría que la persona que más se había burlado de mí durante años era la misma que había estado ocultando algo que podía destruir a toda la familia. Me llamo Daniel, y durante casi 7 años trabajé como repartidor. No era un trabajo glamuroso, pero me permitía vivir dignamente, mientras otros presumían de oficinas elegantes y coches caros. Yo pasaba mis días recorriendo la ciudad, entregando paquetes. Nunca me avergoncé de mi trabajo. El problema era que mi familia y parecía avergonzarse de mí. Cada reunión familiar era exactamente igual. Mi primo era médico, mi hermana dirigía una clínica dental, mi cuñado tenía una empresa de construcción, y yo repartía paquetes. Siempre terminaban comparándome con ellos. Siempre encontraban una nueva forma de recordarme que no estaba a la altura. Y siempre fingían que todo era una simple broma. La peor era mi tía Silvia. Tenía una habilidad especial para humillar a la gente, sin perder la sonrisa. Si llegaba tarde, hacía un comentario. Si hablaba de trabajo, hacía otro. Parecía disfrutar viendo cómo los demás se reían a mi costa. Durante años intenté ignorarla. Me repetía que no merecía la pena discutir, pero cada comentario dejaba una marca. Todo explotó durante el cumpleaños de mi abuela. Había más de 30 personas reunidas. La comida iba bien, y por un momento pensé que aquella noche sería diferente. Pensé que nadie hablaría de mi trabajo. Pensé que podríamos pasar una velada tranquila. Pero entonces vi a mi tía levantar su copa y sonreír de esa forma que tan bien conocía. Pidió silencio y dijo que quería brindar por los miembros exitosos de la familia. Varias personas comenzaron a reír incluso antes de que terminara la frase. Después me señaló directamente. Dijo que al menos siempre podrían contar conmigo para entregar los paquetes de sus negocios. La mesa estalló en carcajadas. Incluso algunos familiares que normalmente callaban se unieron. Intenté seguir comiendo, como si nada hubiera ocurrido, pero entonces mi primo añadió que era una lástima estudiar tantos años para terminar repartiendo cajas. Aquello provocó otra ronda de risas. Sentí como me ardía la cara. Mi madre intentó cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. Para ellos yo me había convertido en el entretenimiento de la noche. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en alejarme de todos. No por orgullo, no por rabia, simplemente estaba cansado, cansado de justificar mi trabajo, cansado de demostrar que era una persona valiosa, cansado de escuchar opiniones de gente que jamás había trabajado un solo día fuera de una oficina. Aquella noche tomé una decisión importante. Terminaría la cena por respeto a mi abuela, pero después dejaría de asistir a cualquier reunión familiar durante una larga temporada. No pensaba anunciarlo ni discutirlo con nadie, simplemente desaparecería. Lo que no sabía era que apenas 48 horas después ocurriría algo que cambiaría por completo mis planes y también mi forma de ver a mi familia. 2 días después estaba trabajando como siempre. Era una mañana lluviosa y llevaba varias entregas acumuladas. Mi ruta terminaba en una zona residencial bastante tranquila. Nada parecía fuera de lo normal. Era una entrega más, una dirección más, una firma más. O al menos eso creía, porque aquella entrega acabaría convirtiéndose en la más importante de toda mi vida. Cuando llegué a la dirección indicada, me sorprendió el tamaño de la casa. Era una de las más grandes de toda la urbanización. Aparqué la furgoneta. Cogí el paquete y caminé hasta la puerta principal. Llamé una vez. Nadie respondió. Llamé una segunda vez, y entonces escuché un golpe fuerte dentro de la vivienda. Algo no parecía ir bien. Volví a tocar el timbre. Esta vez escuché una voz débil pidiendo ayuda. Durante unos segundos, me quedé paralizado. No era algo que ocurriera todos los días. Empujé la puerta y descubrí que estaba entreabierta. Lo primero que pensé fue que debía llamar a emergencias. Lo segundo fue que no tenía tiempo que perder. Dentro encontré a un hombre mayor tirado en el suelo del salón. Intentaba incorporarse, pero apenas podía moverse. Dejé el paquete sobre una mesa y corrí hacia él. Conseguí mantenerlo consciente mientras llegaban los servicios médicos. Fueron unos minutos eternos. El hombre apenas podía hablar, pero antes de que se lo llevaran me agarró la mano. Me miró fijamente y dijo algo
que no entendí del todo. Parecía intentar recordar mi nombre. Le expliqué quién era y que solo estaba haciendo una entrega. Él asintió lentamente. Después sonrió y dijo que algún día me devolvería el favor. Pensé que estaba confundido por la situación. Nunca imaginé que hablaba completamente en serio. Los médicos llegaron pocos minutos después, me hicieron algunas preguntas y tomaron mis datos. Cuando todo terminó seguí con mi ruta. Durante el resto del día, apenas pensé en lo ocurrido. Había ayudado a alguien, nada más. No esperaba recompensas ni agradecimientos. De hecho, estaba convencido de que jamás volvería a ver a aquel hombre. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como la asistente personal del hombre al que había ayudado. Me agradeció lo que había hecho y me preguntó si podía pasar por su oficina. Unos días después, pensé que solo querían agradecerme personalmente. La realidad era mucho más extraña. Cuando llegué a la oficina, descubrí que aquel hombre no era un jubilado cualquiera. Era el fundador de una de las empresas más importantes de la región. Su nombre aparecía constantemente en periódicos y revistas de negocios. Me sorprendió que alguien y recordara siquiera quién era yo. Sin embargo, parecía recordar perfectamente cada detalle. Me recibió con una sonrisa y me pidió que me sentara. Hablamos durante casi una hora. Me preguntó por mi trabajo, por mi vida y por mi familia. Lo más curioso era que parecía realmente interesado, no como las personas que hacen preguntas por educación. Quería escuchar las respuestas, y eso me hizo sentir extraño. En un momento de la conversación me preguntó si siempre había trabajado como repartidor. Le expliqué que sí. También le conté que muchas personas consideraban mi trabajo una pérdida de tiempo. Él permaneció en silencio durante unos segundos. Después me dijo algo que jamás olvidaría. Dijo que la forma en que una persona trata a los demás vale más que cualquier título. Antes de marcharme, me legó una tarjeta con un número personal. Me dijo que si algún día necesitaba ayuda podía llamarlo. Le agradecí el gesto, aunque estaba convencido de que nunca utilizaría aquella tarjeta. No era el tipo de persona que pide favores. Guardé el contacto en mi cartera y continué con mi vida normal. Durante las semanas siguientes, seguí trabajando como siempre. Sin embargo, de vez en cuando recibía una llamada del señor Ramírez. A veces quería saber cómo me iba. Otras simplemente me contaba alguna anécdota de su juventud. Poco a poco, comenzamos a hablar con frecuencia. Era extraño. Aquel hombre parecía mostrar más interés por mi vida que muchos miembros de mi propia familia. Un sábado recibí una invitación inesperada. El señor Ramírez organizaba una pequeña reunión en su casa y quería que asistiera. Dudé bastante antes de aceptar. No me sentía cómodo en ambientes elegantes, pero finalmente decidí ir. Pensé que sería una buena forma de agradecer todo lo que había hecho por mí desde que nos conocimos. Cuando llegué me encontré rodeado de empresarios, directivos y personas importantes. Me sentí completamente fuera de lugar. Mientras todos hablaban de inversiones y negocios, yo apenas intentaba pasar desapercibido. Sin embargo, el señor Ramírez hizo algo que me dejó sorprendido. Me presentó a todos como la persona que le había salvado la vida. De repente toda la atención estaba sobre mí. Varias personas se acercaron para saludarme. Otras me hicieron preguntas. Algunas incluso parecían admirarme. Aquello resultaba surrealista. Estaba acostumbrado a que me vieran como un fracaso, no como alguien digno de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien valoraba quién era realmente. Aquella noche terminó mejor de lo que esperaba. Sin embargo, el verdadero problema comenzó unos días después. Una fotografía, tomada durante el evento, apareció en las redes sociales de uno de los asistentes. En ella se me veía conversando con varios empresarios importantes. Nunca imaginé que alguien de mi familia llegaría a verla. La primera llamada llegó de mi prima Laura. Al principio fingió interés por mi vida. Después preguntó directamente cómo conocía al señor Ramírez. Su tono era diferente al de siempre. Más amable, más cuidadoso. Aquello me resultó extraño. Durante años apenas se había interesado por mí. Ahora parecía desesperada por obtener respuestas. No tardaron en aparecer más mensajes. Tíos, primos y familiares, que llevaban meses sin hablar conmigo, comenzaron a escribirme. Algunos preguntaban por mi trabajo, otros por mis planes. Todos parecían interesados de repente. Lo curioso era que ninguno mencionaba las bromas ni las humillaciones de años anteriores, como si nunca hubieran ocurrido.
Mi madre fue la primera en darse cuenta. Una tarde me llamó y me dijo algo que llevaba tiempo sospechando. Según ella, muchas personas de la familia solo respetaban a quienes podían ofrecerles algún beneficio. Yo siempre me había negado a creerlo, pero las últimas semanas empezaban a demostrar que quizá tenía razón. La prueba definitiva llegó cuando mi tía Silvia me invitó a cenar. La misma mujer que se había burlado de mí durante años. La misma que había provocado las carcajadas de toda la familia en el cumpleaños de mi abuela. De repente quería pasar tiempo conmigo, y algo me decía que no era por cariño. Acepté la invitación por curiosidad. Quería saber qué había cambiado exactamente. Cuando llegué al restaurante encontré a mi tía más amable que nunca. Sonreía constantemente y me trataba con una cortesía que jamás había mostrado, pero cuanto más hablaba, más evidente resultaba que aquella cena tenía un objetivo oculto. No tardó mucho en llegar al verdadero motivo de la invitación. Después de unos minutos de conversación, comenzó a preguntarme por el señor Ramírez. Quería saber cómo nos habíamos conocido, qué relación teníamos, y sobre todo si podía presentárselo personalmente. Fingía que era simple curiosidad, pero ninguno de los dos era tan ingenuo. Cuando le respondí que no acostumbraba a mezclar amistades con favores personales, su expresión cambió por un instante. Fue apenas un segundo, pero lo noté. Después volvió a sonreír. Aquella noche comprendí algo importante. No había cambiado su opinión sobre mí. Solo había cambiado lo que creía que podía obtener de mí. Los mensajes continuaron llegando durante las semanas siguientes. Algunos familiares me invitaban a comer, otros querían tomar café. Incluso personas que llevaban años ignorando me parecían recordar de repente que existía. Cuanto más ocurría, más incómodo me sentía, porque empezaba a ver a mi familia de una forma completamente distinta. Una tarde el señor Ramírez me preguntó por qué parecía preocupado. Le conté lo que estaba ocurriendo. Escuchó atentamente sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció unos segundos en silencio. Después me hizo una pregunta sencilla. Quería saber cuántas de aquellas personas me habían apoyado cuando nadie más lo hacía. No supe qué responder, porque la respuesta era evidente. Prácticamente ninguna. El señor Ramírez asintió lentamente. Después me contó una historia de cuando era joven. Dijo que el éxito tiene una extraña capacidad para revelar quién te aprecia de verdad y quién solo aprecia lo que cree que puede conseguir de ti. Aquellas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días, y cuanto más observaba a mi familia, más sentido tenían. Ya no me preguntaban cómo estaba, no les interesaba mi trabajo, ni mis problemas. Todas las conversaciones terminaban girando alrededor del mismo tema, el señor Ramírez. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mañana recibí una llamada de mi madre. Sonaba nerviosa. Me pidió que fuera a verla cuanto antes. Cuando llegué encontré varios documentos sobre la mesa del salón. Parecía preocupada, muy preocupada, y me dijo que necesitaba contarme algo que había guardado en secreto durante años. Aquello me tomó completamente por sorpresa. Mi madre nunca había sido una persona misteriosa. Sin embargo, aquella tarde parecía distinta. Se sentó frente a mí y tardó varios segundos en empezar a hablar. Era evidente que llevaba mucho tiempo cargando con algo que no resultaba fácil decir en voz alta. Finalmente me confesó que durante años había permitido ciertos comportamientos dentro de la familia por miedo a provocar conflictos. Sabía que algunas personas me menospreciaban, sabía que otras se aprovechaban de mi buena voluntad, y también sabía algo más. Algo relacionado con mi difunto abuelo. Cuando mencionó a mi abuelo me había un escalofrío. Mi abuelo había sido una de las pocas personas que siempre me trató con respeto. Mi madre abrió una vieja carpeta y la colocó sobre la mesa. Lo que había dentro no era dinero ni propiedades. Era algo mucho más personal, y estaba a punto de cambiar muchas cosas. Dentro de la carpeta había fotografías antiguas, cartas y varios documentos que jamás había visto. Mi madre me explicó que pertenecían a mi abuelo. Durante años los había guardado porque no sabía qué hacer con ellos. Mientras revisaba el contenido, encontré algo que llamó inmediatamente mi atención. Mi nombre aparecía escrito varias veces en diferentes hojas. Al principio pensé que se trataba de simples recuerdos familiares, pero cuanto más leía, más confundido me sentía. Mi abuelo había escrito páginas enteras hablando de mí. Describía momentos de mi infancia, decisiones importantes y conversaciones que ni siquiera recordaba. Parecía haber llevado una especie de diario durante muchos años. Una de las anotaciones estaba fechada pocos meses antes de su muerte. En ella explicaba
que siempre había admirado mi forma de tratar a las personas. Decía que mientras otros perseguían dinero, prestigio o reconocimiento, yo nunca había perdido la capacidad de ayudar a quien lo necesitaba. Aquellas palabras me emocionaron profundamente. Sin embargo, lo más impactante apareció unas páginas después. Mi abuelo mencionaba directamente a varios miembros de la familia. Hablaba de envidias, discusiones y comportamientos que había observado durante años. Según él, muchas personas se preocupaban más por aparentar éxito que por convertirse en buenas personas, y no parecía escribirlo con orgullo. Mientras avanzaba en la lectura, comencé a reconocer situaciones concretas, comentarios que había escuchado de niño, reuniones familiares, pequeños conflictos que parecían insignificantes en aquel momento. Mi abuelo había estado observándolo todo durante décadas, y sus conclusiones eran mucho menos favorables de lo que cualquiera habría imaginado. Entonces encontré una página doblada cuidadosamente. Parecía haber sido colocada allí de forma intencionada. Al desplegarla descubrí una carta escrita exclusivamente para mí. Mi corazón comenzó a acelerarse. No entendía por qué mi abuelo había decidido dejarme aquel mensaje ni por qué mi madre había esperado tanto tiempo para enseñármelo. La carta comenzaba de forma sencilla. Mi abuelo decía que si estaba leyendo aquellas líneas, era porque él ya no podía decirlas personalmente. Después explicaba que durante años había observado cómo algunas personas confundían el valor de alguien con su posición social, y que eso era algo que siempre le había preocupado. A medida que avanzaba en la lectura, sentía un nudo en la garganta. Mi abuelo hablaba de honestidad, trabajo y dignidad. Decía que un empleo jamás define el valor de una persona. También escribía que muchas veces los miembros más humildes de una familia terminan siendo los que sostienen todo cuando llegan los problemas. Pero la última parte de la carta era la más sorprendente. Mi abuelo afirmaba que tarde o temprano la verdadera naturaleza de cada persona termina saliendo a la luz, y añadía una frase que no conseguí olvidar. Decía que muy pronto tendría la oportunidad de comprobar quién me apreciaba por lo que era y quién por lo que podía ofrecer. Cuando terminé de leer levanté la vista y encontré a mi madre observándome en silencio. Ella ya conocía el contenido de la carta, por eso parecía tan preocupada, porque ambos sabíamos que las palabras de mi abuelo comenzaban a hacerse realidad, y aún no imaginábamos hasta qué punto iban a cumplirse. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en aquella carta. Las palabras de mi abuelo parecían describir exactamente lo que estaba ocurriendo. Cuanto más éxito creían que tenía, más personas aparecían en mi vida. Personas que antes apenas me dedicaban una mirada, ahora parecían interesadas en cada detalle de mi rutina. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando mi primo Adrián me llamó después de casi 3 años sin contacto. Al principio habló de temas sin importancia. Después preguntó por el señor Ramírez. Finalmente me pidió si podía organizar una reunión. Aseguró que tenía una propuesta de negocio increíble. Su entusiasmo parecía demasiado repentino. Cuando rechacé la idea de intervenir, su actitud cambió por completo. Pasó de ser amable a mostrarse molesto en cuestión de segundos. Aquello confirmó todas mis sospechas. No quería recuperar nuestra relación. Nunca le había importado. Solo estaba interesado en acercarse a alguien que consideraba influyente. Esa misma semana, comenzaron a circular rumores dentro de la familia. Algunas personas afirmaban que el señor Ramírez me estaba preparando un gran puesto en una de sus empresas. Otras aseguraban que yo manejaba información privilegiada. Lo más curioso era que ninguna de aquellas historias tenía relación con la realidad. La verdad era mucho más sencilla. Yo seguía levantándome temprano cada mañana, seguía haciendo entregas, seguía recorriendo la ciudad en la misma furgoneta, pero parecía que nadie quería creerlo. Para muchos era más fácil inventar una historia extraordinaria que aceptar que alguien podía ser valorado simplemente por ser buena persona. Una tarde el señor Ramírez me invitó a almorzar. Durante la conversación me hizo una pregunta inesperada. Quería saber qué haría si tuviera la oportunidad de cambiar de profesión. Le respondí con sinceridad. Le dije que no me importaba tanto el trabajo como las personas con las que compartía mi tiempo. Aquella respuesta pareció sorprenderlo. Después sonrió y me contó que llevaba semanas observando algo muy concreto. Según él, muchas personas intentaban impresionarlo, hablando de dinero, negocios y éxito. Sin embargo, casi nadie le hablaba de valores. Y para alguien de su edad, aquello comenzaba a ser cada vez más importante. Antes de despedirnos, me hizo una propuesta que no esperaba. Quería que participara como voluntario en una fundación
Ayudaba a jóvenes sin recursos a encontrar empleo. No era un puesto pagado ni una oportunidad para hacerme rico. Era simplemente una forma de ayudar a otras personas. Acepté sin pensarlo demasiado. Durante los meses siguientes, dediqué parte de mi tiempo libre a colaborar con la fundación. Conocí historias difíciles, personas que luchaban cada día por salir adelante. Aquella experiencia me cambió más de lo que imaginaba, y también me hizo valorar mucho más todo lo que ya tenía. Sin embargo, mientras mi vida avanzaba en una dirección positiva, algunos miembros de mi familia comenzaban a tomar decisiones muy diferentes, decisiones impulsadas por la ambición, la envidia y la desesperación, y muy pronto esas decisiones terminarían provocando un problema que nadie vio venir. Todo comenzó con mi tía Silvia. Durante semanas había intentado acercarse al señor Ramírez por todos los medios posibles. Lo que nadie sabía era que también estaba buscando inversores para un negocio que atravesaba serios problemas económicos. La situación era mucho peor de lo que ella estaba dispuesta a reconocer públicamente. Una noche recibí una llamada de mi madre. Sonaba preocupada. Me contó que varios familiares habían tenido una discusión bastante fuerte durante una reunión a la que yo no había asistido. Al parecer, algunos culpaban a otros de haber perdido importantes cantidades de dinero en una inversión que prometía beneficios imposibles. Al principio pensé que no tenía nada que ver conmigo, pero estaba equivocado. 2 días después comenzaron a llegar mensajes extraños. Algunas personas insinuaban que yo podía convencer al señor Ramírez para ayudar económicamente a ciertos familiares. Otras directamente me pedían que organizara una reunión privada con él. Me negué a participar. No era mi dinero, no eran mis negocios, y tampoco pensaba utilizar una amistad para obtener ventajas personales. Sin embargo, aquella decisión no fue bien recibida. Varias personas comenzaron a comportarse de forma hostil. Era como si de repente yo me hubiera convertido en el responsable de sus problemas. Lo más decepcionante fue descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos familiares. Personas que jamás me habían ofrecido ayuda cuando la necesitaba ahora, parecían ofendidas porque no estaba dispuesto a resolver sus dificultades. Aquella contradicción me hizo recordar una vez más las palabras que mi abuelo había dejado escritas. Mientras tanto, mi trabajo en la fundación seguía creciendo. Cada semana conocía jóvenes que buscaban una oportunidad para empezar de nuevo. Algunos habían cometido errores, otros simplemente habían tenido mala suerte, pero todos compartían algo en común. Estaban luchando por construir una vida mejor, sin esperar que nadie les regalara nada. Una tarde, después de una de las reuniones de la fundación, el señor Ramírez me pidió que me quedara unos minutos más. Parecía especialmente serio. Me explicó que había recibido llamadas de varias personas intentando utilizar mi nombre para acercarse a él. Algunas incluso afirmaban ser amigos íntimos míos. Una tarde, después de una de las reuniones de la fundación, el señor Ramírez me pidió que me quedara unos minutos más. Parecía especialmente serio. Me explicó que había recibido llamadas de varias personas intentando utilizar mi nombre para acercarse a él. Algunas incluso afirmaban ser amigos íntimos míos. Antes de marcharme me entregó una pequeña libreta. Dentro había varias notas escritas por él mismo. Eran reflexiones acumuladas durante décadas de experiencia. En una de las primeras páginas había una frase subrayada varias veces. Decía que el carácter de una persona se revela cuando descubre que no puede obtener nada de ti. Aquella noche regresé a casa, pensando en todo lo que había ocurrido durante los últimos meses. Mi vida parecía completamente diferente. Sin embargo, todavía no sabía que el conflicto más importante estaba a punto de comenzar. Y esta vez no tendría que ver con dinero, negocios, ni influencias. Tendría que ver con la verdad. Todo comenzó una semana después. Mi madre me llamó temprano por la mañana. Había ocurrido algo grave durante una reunión familiar. Al parecer, varios parientes se habían acusado mutuamente de mentir, ocultar información y aprovecharse de los demás. Lo que durante años había permanecido escondido estaba empezando a salir a la superficie. Aquella misma tarde acepté asistir a una comida familiar, no porque me apeteciera, sino porque tenía la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Cuando llegué encontré un ambiente completamente distinto al de otras ocasiones. Ya no había bromas, ya no había sonrisas, solo tensión. Por primera vez en muchos años, nadie parecía interesado en burlarse de mí. Todos estaban demasiado ocupados discutiendo entre ellos. Algunas personas evitaban cruzar miradas, otras hablaban en voz
baja. Era evidente que existían problemas mucho más profundos de lo que yo había imaginado. Entonces escuché algo que me sorprendió. Uno de mis tíos acusó directamente a otro familiar de haber engañado a varios miembros de la familia para participar en una inversión ruinosa. El ambiente se volvió explosivo. Las voces comenzaron a elevarse, y muy pronto aparecieron reproches acumulados durante años. Mientras observaba aquella escena recordé una frase de mi abuelo: la verdadera naturaleza de las personas termina saliendo a la luz. Hasta entonces, siempre había pensado que exageraba, pero aquella tarde comprendí exactamente lo que quería decir. Nadie estaba fingiendo ya. Lo más curioso fue descubrir que muchas de las personas que se consideraban exitosas estaban atravesando situaciones mucho peores de lo que aparentaban. Algunos tenían deudas enormes, otros enfrentaban problemas legales. Varios simplemente habían dedicado años a mantener una imagen que no correspondía con la realidad. Durante años me habían tratado como el fracaso de la familia. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más evidente resultaba que muchos de ellos llevaban tiempo construyendo una vida basada en apariencias, una vida diseñada para impresionar a los demás. En un momento determinado, mi tía Silvia intentó involucrarme en la discusión. Dijo que yo no entendía ciertos temas porque nunca había manejado negocios importantes. Durante años aquel comentario me habría hecho daño. Aquella vez fue diferente. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Simplemente respondí que quizá tenía razón. Después añadí que tampoco necesitaba fingir ser alguien que no era. La sala quedó en silencio durante unos segundos. Varias personas bajaron la mirada, porque todos sabían exactamente a quién iban dirigidas aquellas palabras. Fue la primera vez que sentí que recuperaba el control de mi propia historia. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no necesitaba que entendieran mis decisiones. Y precisamente por eso lo que ocurrió después resultó tan inesperado. 2 días después recibí una llamada inesperada. Era mi tía Silvia. Su tono había cambiado por completo. Ya no sonaba arrogante ni segura de sí misma. Parecía nerviosa. Me pidió que nos viéramos para hablar. Durante años había buscado cualquier excusa para ridiculizarme. Ahora parecía necesitar algo de mí. Acepté reunirme con ella por simple curiosidad. Cuando llegué al café comprendí inmediatamente que algo iba mal. Parecía agotada. Había perdido aquella sonrisa de superioridad que siempre la acompañaba. Después de unos minutos de silencio, finalmente admitió que atravesaba problemas financieros mucho más graves de lo que había contado. Durante años había intentado aparentar una vida perfecta: coches nuevos, viajes, cenas exclusivas y negocios aparentemente exitosos. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Gran parte de aquello estaba sostenido por préstamos y decisiones arriesgadas, una tras otra, hasta que finalmente todo comenzó a derrumbarse. Mientras le escuchaba hablar sentí algo que no esperaba. No era satisfacción, no era alegría, tampoco era venganza, era tristeza, porque comprendí que muchas de las personas que me habían juzgado durante años habían vivido atrapadas, intentando impresionar a los demás. Y eso también tenía un precio. Antes de despedirse me hizo una pregunta directa. Quería saber si podía ayudarla a contactar con el señor Ramírez. Por un instante recordé todas las bromas, todas las humillaciones, todos los momentos en los que me hicieron sentir insignificante. Después respondí con calma que no podía hacerlo. Sin embargo, añadí algo más. Le dije que tampoco necesitaba conocer a una persona influyente para solucionar sus problemas. Lo que necesitaba era empezar a ser sincera consigo misma. Aquellas palabras parecieron afectarle más que cualquier discusión. Durante varios segundos permaneció completamente en silencio. Semanas después la situación dentro de la familia comenzó a cambiar poco a poco. Algunas personas seguían comportándose igual que siempre. Otras parecían haber aprendido algo de todo lo ocurrido. Por primera vez en muchos años, las conversaciones dejaron de girar alrededor del dinero, los títulos o las apariencias. Un domingo volví a reunirme con la familia para celebrar el cumpleaños de mi abuela. Entré en la misma casa donde tantas veces me había sentido juzgado, pero aquella vez era diferente. Nadie hizo bromas sobre mi trabajo. Nadie intentó compararme con nadie. El ambiente era extrañamente tranquilo. En un momento de la comida, mi abuela pidió silencio. Después me miró directamente. Dijo que estaba orgullosa de mí, no por las personas que conocía, no por las oportunidades que habían aparecido en mi vida, sino porque nunca había dejado que el resentimiento me convirtiera en alguien diferente. Aquellas palabras significaron más para mí que cualquier reconocimiento recibido
durante los últimos meses, porque venían de alguien que realmente me conocía. Alguien había estado presente mucho antes de que aparecieran empresarios, fundaciones o nuevas oportunidades. Alguien que siempre había visto quién era de verdad. Esa noche regresé a casa y encontré la carta de mi abuelo sobre el escritorio. La releí una vez más. Entonces comprendí algo que había tardado años en entender. El problema nunca fue trabajar como repartidor. El problema era haber permitido que otras personas decidieran cuánto valía mi vida. Durante mucho tiempo, intenté demostrar que era suficiente. Intenté ganarme el respeto de personas que ya habían decidido cómo querían verme. Pero la verdadera tranquilidad llegó cuando dejé de buscar su aprobación, cuando entendí que mi valor no dependía de títulos, salarios, ni opiniones ajenas. Hoy sigo recordando aquella época, y cada vez que alguien menosprecia a otra persona por su trabajo, pienso exactamente lo mismo. Nunca sabes quién tienes delante, nunca sabes qué está viviendo, y nunca deberías medir el valor de alguien por la forma en que se gana la vida, porque al final, después de todo lo ocurrido, descubrí algo mucho más importante que cualquier oportunidad o contacto. Descubrí quienes me apreciaban de verdad, y quienes solo estaban interesados en aquello que creían que podían obtener de mí. Esa diferencia terminó cambiándolo todo. Y si algo aprendí de toda esta historia es que las apariencias pueden engañar durante años, pero tarde o temprano la verdad encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando eso ocurre, ya no importa quién parecía exitoso, importa quién fue una buena persona cuando nadie estaba mirando.